Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy día es jueves, primer jueves del mes de enero de 2025 y como habíamos prometido, vamos a retomar los estudios bíblicos pero pregrabados. Así que hoy es el comienzo, el recomienzo de nuestros estudios bíblicos para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento que ustedes estimen conveniente. Así que vamos a pedirle al Señor su bendición para comenzar este estudio de hoy. Señor, te queremos agradecer por encontrarnos aquí frente a esta pantalla para llevar a cabo el estudio bíblico del día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú lo bendigas y que nos ayudes también para que podamos hacerlo conforme a tu voluntad, sea de bendición para los hermanos, Señor, y podamos crecer en la palabra de Dios. Te agradecemos por este nuevo año que inauguramos hoy día estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vamos a escuchar una primera alabanza. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaré
derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Habiendo escuchado una primera alabanza, ahora vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Ya vamos en el capítulo 4. Así que les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo 4, y vamos a leer ahí desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice así la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar por esta palabra, una palabra muy dura, pero muy fiel, muy verdadera. Señor, queremos darte gracias por estos 6 primeros versículos del capítulo 4 de Oseas. Es una palabra muy fuerte contra Israel, pero no podemos evitar pensar que no es solo contra Israel, sino que contra todo aquel que no anda en tus caminos. Te pedimos que en el estudio de hoy tú nos puedas claramente mostrar esta palabra y bendecir nuestras vidas, oh Dios. Te lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a una segunda alabanza, mis hermanos, y enseguida al estudio de Te derrota el dolor, no confías en Dios, Él conoce lo que necesitas. Toda prueba sufrió, tu tristeza sintió, como tú Él lloró, corre a Cristo. Solo ves tu maldad, tu vergüenza y frialdad. Tu Señor intercede ante el trono. Él tu deuda pagó, vida nueva te dio. Por su gracia y amor, corre a Cristo. Sostendrá, te hará descansar. Él tu deuda pagó,
vida nueva te dio por su gracia y amor. Corre a Cristo. Si el camino es atroz, si la noche es feroz, tu Señor fuerte es, tú lo has visto, verdadero y leal, Él te preservará, todo nuevo hará. Corre a Cristo. Él te sostendrá, te hará descansar. Él te sostendrá, te hará descansar. Verdadero y leal, Él te preservará, todo nuevo hará. Corre a Cristo. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Ya hemos escuchado 2 alabanzas, hemos tenido la lectura, así que nos vamos a este capítulo 4 del libro de Oseas. Lo primero que tenemos que decir es que a partir de este capítulo número 4 ya no volveremos a ver la vida personal y privada del profeta. Con los 2 últimos versículos del capítulo anterior, la vida del profeta, su vida privada, se desvanece a un segundo plano y el énfasis ahora recae sobre Dios mismo, sobre el Señor y sobre la nación infiel de Israel, que se ha portado, dicho sea de paso, como una prostituta. Se abandona a partir de ahora lo que era un carácter personal, y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 14 de este libro se estarán dando temas proféticos. Lo primero que tenemos que ver en este capítulo 4 es que Israel resulta culpable. Oseas, después de haber experimentado el sentir de Dios, y no solamente el sentir de Dios, sino que él, habiendo experimentado él mismo a partir de su propio hogar y de su relación con su mujer infiel, él comienza a hablar a la nación de Israel de parte de Dios, porque él también sabía lo que Dios sentía por ellos, por la relación que él tenía con su mujer. De alguna forma, todo lo dicho hasta este momento era en términos generales, es decir, ellos han pecado, han actuado como una mujer infiel hacia mí. Así que, de alguna manera, es como que Dios llevara este caso ante los tribunales para exponer claramente la acusación contra el pueblo de Israel y probar esas acusaciones. Así que el mensaje del capítulo 4 es una denuncia en que Israel era culpable totalmente de anarquía, de inmoralidad, de ignorancia respecto de la palabra de Dios y de la idolatría. De alguna forma podemos comparar este capítulo con el primer capítulo de Isaías, cuando este profeta Isaías le hablaba al reino del sur, que era el reino de Judá, y también explicaba varias acusaciones que Dios hacía contra la nación. Creemos que podemos comparar entonces el pecado de Israel con el pecado de otras naciones. Es verdad que la nación de Israel es escogida por Dios y
y que Dios le entrega como nación escogida una ley propia, que es la ley de Moisés. Pero también podemos entender que la ley de Dios, que es una norma para cualquiera que la siga, cualquiera que desee ser bendecido, es decir, puede recibir las bendiciones y la prosperidad de Dios si somos obedientes a esta ley de Dios. Así que podemos encontrar de alguna manera una ley general hacia todos los pueblos de la tierra. Y así como podemos encontrar la bendición en obedecer la palabra, asimismo, por el contrario, todos los pueblos de la tierra que no obedecen la palabra de Dios son culpables de las mismas cosas que el pueblo de Israel fue declarado culpable cuando Dios juzgó a este pueblo y los llevó al cautiverio. Muchos podrían estar en desacuerdo con esto y decir, bueno, nosotros no somos idólatras. Sin embargo, hay cosas como la codicia, que es idolatría, y los pueblos en conjunto de muchas personas están movidos por la codicia. De alguna manera adoran al dinero, ansían disfrutar el poder, quieren tener influencia o que el dinero les dé influencia hacia otras personas. Ha llegado un punto en la historia del hombre que no nos sorprende lo que leemos en la televisión, lo que vemos en la televisión o que leemos en los diarios, porque cada vez la corrupción es mayor. Sin ir más lejos, aquí en Chile ha habido niveles de corrupción enormes. Y la corrupción está asociado a niveles productivos, a actividades comerciales. Es decir, la corrupción ocurre cuando hay un movimiento productivo o un movimiento comercial. Así que esto no es ajeno al pueblo de Israel. Se puede leer en este libro de Oseas, incluso señalar que es una vergüenza que ellos se hayan apartado de Dios. Pero al hacer esta acusación, sin duda, tenemos que mirar hacia nosotros mismos y darnos cuenta que tal vez nosotros también, así como Israel, somos culpables. En el primer versículo de este capítulo 4 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En este primer versículo del capítulo 4 hay tres elementos importantes: que no había misericordia, que no había verdad y que no había conocimiento de Dios en la tierra. Cuando Dios habla de la tierra, está hablando de los moradores que no tienen una relación con Él, de los moradores que no le han seguido ni le han servido. Se puede decir que aquellos que no sirven ni siguen al Señor, de alguna manera, su cerebro, su mente, su pensamiento está influenciado, cambiado o lavado por la idolatría del mundo. Aunque Dios hubiese indicado que ellos tuvieran amor, tuvieran misericordia, no había de ninguna manera ningún elemento de compasión, ningún elemento que los llevara a esta reflexión que Dios estaba pidiendo. Ya en el capítulo número 19, en el libro de Levítico, en el verso número 10, dice la palabra, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. De alguna forma, Dios estaba diciendo, esta es la forma en que yo cuido a los pobres. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo había olvidado estas palabras. No había ya conocimiento de Dios en el país de Israel y no había misericordia, no eran compasivos. Puede que haya existido una gran religiosidad, sin embargo, en un pueblo que no tenía un real conocimiento de Dios. Si continuamos más adelante,
Ya en el versículo número 2 dice la palabra aquí: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Cada uno de estos pecados quebrantaba los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si uno mira el capítulo 20 del libro de Éxodo, dice, por ejemplo: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y todos estos pecados estaban siendo cometidos incluso entre las mismas familias de Israel. En este punto es importante detenernos un poquito. Dios les dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, que eran solo una parte de la ley de Moisés, a la nación de Israel completa, pero en ellos Dios puso toda su voluntad, lo que Él quería para el pueblo. Es verdad que la ley hoy día para la iglesia opera bajo la gracia del Señor. No estamos bajo los 10 mandamientos como si fuera este un camino a la salvación, porque tenemos por la fe la salvación en Jesucristo. O tampoco podemos decir que los 10 mandamientos conforman las normas de la vida cristiana, pero no significa que tenemos absoluta libertad ni derecho a quebrantar los mandamientos de Dios. Simplemente que Dios nos ha llamado a un nivel más elevado de vida y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo, que es Dios mismo, para que podamos tener la capacidad de cumplir esta ley de Dios. Dios había dicho: no matarás, no cometerás adulterio, y muchos otros aspectos que no se podían hacer en contra de la voluntad del Señor. Dios también condenó la embriaguez y muchos otros de estos pecados que están escritos en este texto que acabamos de leer. Finalmente el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque resultó ser culpable de cometer los pecados que Dios había especificado claramente en su palabra. Es decir, todos los que estaban ahí en el verso número 2 del capítulo 4 son en contra de lo que Dios había establecido en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos. Hay naciones en la tierra que tienen un conocimiento de Dios. Hay otras que profesan otro tipo de religiones. Hay naciones que tienen una tradición cristiana, pero no significa que tengan un conocimiento de Dios. Algunas han levantado grandes edificios dedicados a iglesias con todo estilo arquitectónico. Hay para todos los gustos, desde catedrales, desde la Edad Media hasta hoy día prácticamente anfiteatros, salones que sirven para la reunión del pueblo de Dios. Hay para todos los gustos. Cada domingo, un pequeño porcentaje de la población va a estos cultos, a estas reuniones cristianas. Pero son pocas las personas alcanzadas por la palabra de Dios. Hay muchos ejemplares de los Nuevos Testamentos, de los Gedeones, que fueron colocados en los hoteles. Esto es una bendición muy grande. Pero no sabemos cuánta gente lee esas versiones de la palabra del Señor. Muchos de estos ejemplares del Nuevo Testamento probablemente ni siquiera son abiertos. Es decir, la pregunta es, ¿la Biblia circula libremente en muchos países de este mundo, ¿no? Más que nunca en la historia, y también la venta de la palabra en el sentido del costo que tiene es accesible para muchas personas. Pero mucha gente, millares de personas, a pesar del acceso que pueden tener a la palabra de Dios, no conocen el conocimiento, no tienen el conocimiento de este libro que es la Biblia. Así que hay una ignorancia generalizada
de la palabra del Señor. Se ve claramente cuando se aplican los textos bíblicos en forma equivocada, cuando la gente dice, la Biblia dice así, y la verdad que la Biblia nunca ha dicho eso, es porque hay una ignorancia respecto de la palabra del Señor. Los mismos textos bíblicos no son estudiados, no son analizados, así que se sacan de contexto, no se conoce cuáles son los pasajes paralelos, los similares, no se entiende cuál es el trasfondo cultural de un mensaje bíblico transmitido, el autor, a quiénes fue dado y por qué motivo. En fin, la vida de Cristo ha sido debatida inclusive por muchas personas que no han leído la concordancia de los evangelios. Los comparan sin haberlos leído y creen ver las contradicciones, en vez de leer completamente el relato de los evangelistas y de ser conscientes del carácter complementario que hay en todos los registros de la Biblia, particularmente de los evangelios. Otro tema mundial es el consumo exagerado de alcohol, de la embriaguez y, bueno, podemos añadir las drogas. De alguna manera se compara con la condición que existía en Israel en aquellos tiempos. El mundo entero está consciente del mayor costo de la vida que tenemos hoy día, sobre todo ahora. Costos en vida de personas, en el caso de las guerras, las repercusiones económicas, la administración de un Estado que es cada vez más alta. Pero ¿cuántas personas se levantan para criticar los daños que causa el alcoholismo y las drogas a nivel familiar? Y para qué hablar en la salud de las personas que están dominadas por este vicio. Nos preocupa el costo de vida, nos preocupa los trastornos sociales, pero nos preocupa lo que está pasando en la vida de las personas por el exceso de alcohol y por el exceso de las drogas. Probablemente es preocupación de los creyentes, pero esa preocupación pasa más bien por una inquietud personal, no por una demanda. Así que le vamos a demandar a la sociedad todos los costos que significa la atención médica producida por los vicios del alcohol, de la droga, o la incidencia que tiene en los ciudadanos por el encargarse de ellos. Sin ir más lejos, la producción de cárceles, que cada día lo que quiere es encerrar más gente que está condenada por la justicia, pero no hay una preocupación de que ellos salgan de ese tema, sino mantenerlos encerrados. Y las cárceles hoy día son verdaderas escuelas. Los que llegan por un delito menos grave terminan siendo muy, muy graves porque aprenden en la misma cárcel. Así que hoy día el mundo está patas para arriba, por decirlo de alguna manera. Todos los excesos que afectan a las personas afectan la seguridad de los ciudadanos, afectan la vida privada de los ciudadanos, son preocupación para las fuerzas del orden, para un gobierno. Pero creemos, por lo tanto, que los púlpitos cristianos no deben mantenerse silenciosos ante el pecado, ni ante ningún quebrantamiento de los 10 mandamientos. Y es aquí donde el púlpito cristiano debe ser una atalaya que pueda predicar estos pecados del mundo de manera que la gente tenga la posibilidad de arrepentirse. Es poco famoso hoy día predicar contra el pecado y contra la maldad de la sociedad. Por el contrario, el mundo se ha armado de tal manera que hoy día no tiene mayor interés, no quiere escuchar esto. Pero el pecado que denuncia el profeta Oseas en la época en que él lo está haciendo no dista mucho, no es muy distinto a lo que ha pasado a través de los siglos y ha llegado hasta el día de hoy. La predicación del profeta Oseas se dio en el año 700 a.C., pero a pesar de esos años, más los 2000 que han transcurrido hasta el día de hoy, probablemente es incluso peor, pero no inferior. Es decir,
es lo mismo que ha venido ocurriendo desde esa época hasta ahora. No hay cambios en la práctica del pecado. Por el contrario, solamente profundidades o mayores consecuencias. Lo que ha ocurrido en este tiempo es que se ha facilitado la manera de la práctica del pecado. Es decir, hoy día hay formas, incluso leyes, que protegen estas prácticas para que las personas lo puedan llevar adelante. Sin embargo, para Dios siguen siendo pecado. Así que es evidente, es muy claro, que nadie puede practicar estos pecados y quedar impune, ya sea una familia, ya sea un individuo o sea una sociedad completa. La inmoralidad que fue practicada de todas maneras, de todas sus formas, en, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que fueron juzgadas por Dios y también destruidas como ciudades, el juicio de Dios que se adelantó a la autodestrucción de esas ciudades debido a la violencia y a los abusos y a las perversiones que había en esas ciudades, a pesar de que lo miramos como una perspectiva histórica de algo que ocurrió, sin embargo, podemos decir que los 10 mandamientos han sido base de cada civilización que ha sido cristiana y por lo menos se ha llamado a sí misma cristiana. Lo que hemos visto hasta ahora claramente se puede entender como los pecados que Dios acusa a la humanidad y de paso los pecados que Él denuncia para que aquellos que siguen y sirven a Dios estén absolutamente lejos de esos pecados. Hay una exposición en estos 2 versículos de aquellos pecados que Dios juzgará a los individuos, a las naciones y aquí particularmente al pueblo de Israel. Podemos decir que uno de los profetas olvidados o uno de los predicaciones de los profetas olvidados se encuentra en estos versículos del capítulo número 4. Es decir, pareciera ser que Dios no los considera, pero los tiene absolutamente claro y está denunciado en la palabra del Señor. En el verso número 3 dice la palabra, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Aquí dice la palabra que la tierra se va a enlutar a causa de este pecado. En nuestra generación tenemos mucha conciencia de que estamos contaminando todo en este mundo, así como si la tierra estuviera lamentando una destrucción a causa de la contaminación que el mismo hombre produce. Hay cosas interesantes que podemos observar aquí. Por ejemplo, hace algunos años atrás había una gran abundancia de todo. En la agricultura, los graneros estaban llenos de grano, pero en la actualidad se oye acerca de la escasez de alimentos. Los trastornos climáticos han arrasado con cosechas enteras, han convertido la tierra fértil en zonas de desastre. Así que cuando Dios juzga a una nación, la tierra misma está involucrada. Las bestias, las aves sufren a causa del pecado del ser humano. En el verso número 4 dice la palabra, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Los sacerdotes de aquel momento no cumplían con las obligaciones, no hacían frente a sus responsabilidades. Por lo tanto, Dios levantó a los profetas para que pudieran transmitir este mensaje. En el verso número 5 dice la palabra, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré.
Al usar la frase a tu madre destruiré, quiere decir que Dios va a destruir a la nación, como si la madre fuera la nación y las personas, los habitantes de Israel, son el pueblo. En Israel habían profetas falsos, que los hay hasta los días de hoy. Esos profetas falsos le decían al pueblo lo mismo que dicen en la actualidad: todo va a resultar bien. La Biblia es un libro anticuado y los 10 mandamientos pertenecen a una época de los antepasados. Hemos aprendido a tener una mirada amplia, a ser comprensivos, a ser tolerantes. Esto es lo que hoy día se predica en el mundo: la tolerancia, la comprensión, la apertura de mente, la inclusión, la aceptación de cualquier aberración que el hombre puede caer. El hombre en sí se convence a sí mismo, pero la verdad es que es imposible cambiar la voluntad, la naturaleza y el carácter de Dios. Así que no importa de lo que el hombre se convenza, y no importa cuánto decline el hombre el pecado, cuánto el hombre no considere el pecado como válido para tener una vida menos consciente, no importa. Pueden haber políticas, pueden haber estrategias. Sin embargo, la ley de Dios no va a cambiar jamás. Así que la predicación contra el pecado y contra lo que el pecador hace en contra de Dios tiene que ser fuerte desde los púlpitos y también desde la perspectiva de los mismos hermanos. Porque hoy día existe eso de la tolerancia, de no caer mal, de no provocarle un malestar a nadie, ser comprensivo, ser tolerante. Pero lamentablemente, la verdad es que la raza humana se ha hundido a un nivel muy, muy bajo, en tanto en lo individual, en lo familiar, en lo social, a nivel país. Y esto no pasará por alto delante de Dios. Lo que debemos de alguna forma decir al mundo es: no es un problema con nosotros, sino más bien un problema con Dios, porque es Él el que ya estableció su ley y esta ley no va a cambiar. Ya para ir finalizando, vamos a leer el último verso, que es el número 6. Dice la palabra del Señor ahí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La frase mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó el conocimiento. Los antecedentes del pecado siempre están antecedidos por el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Hay una condenación al fracaso en la vida cristiana si la palabra de Dios no es quien regla o lo que regla nuestra vida. Indiferente a las consecuencias que serán las culpas delante de Dios, a pesar de que nosotros estemos muy capacitados, hayamos asistido a muchos cursos, hayamos ido a muchos seminarios, hayamos estado con mucha información de la palabra del Señor, y en ese sentido nos haya ido bien en ese sentido, pero no obedecer la palabra de Dios a pesar del conocimiento de ella, igual nos llevará al fracaso y quedará un sentimiento de frustración. Este libro de Oseas expone con total claridad lo que nosotros no vivimos, la vida cristiana por medio de métodos o formas, sino a través del conocimiento de la palabra de Dios. No solo hay que conocerla de saber dónde está o lo que dice, sino que cuando habla del conocimiento significa que en el fondo es la obediencia de la palabra de Dios. Así que es por esta razón y por este libro y por este profeta
que debemos estar motivados a conocer y a obedecer la palabra de Dios. Hay que enseñarla, hay que motivar, y este libro de Oseas es muy, muy práctico, muy útil para que nosotros nos motivemos a conocer la palabra del Señor. Así que por eso la Biblia dice que los pueblos se destruyen por falta del conocimiento. Comienza el texto del verso número 6 diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y sigue más adelante diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dios quería que el pueblo de Israel fuese un pueblo de sacerdotes ante él, y que en el reino terrenal de Cristo ellos lo serán. Pero en aquella época no les tuvo que decir: ni siquiera vais a tener sacerdotes. En el verso número 6 dice también la palabra del Señor: y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ellos habían vivido ya una larga historia de apartarse de Dios y habían llegado inevitablemente al tiempo del juicio. Dios había demostrado que el pueblo era culpable. Enumera este capítulo todos los pecados del pueblo y que ellos habían quebrantado los 10 mandamientos. Así que Dios anuncia la decisión de que serán juzgados. Y en este versículo número 6 de este capítulo 4 dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Cuando habla de tus hijos, está diciendo la palabra de que Dios también olvidará a cada uno de los habitantes de Israel por causa de esta desobediencia. ¿Qué nos queda como conclusión de lo que hemos visto hoy día? Primero, que la palabra de Dios permanece para siempre. Segundo, que esta palabra jamás va a cambiar. Así pasen épocas, años, reinos y potestades. La palabra de Dios es la misma siempre y lo será eternamente, y no cambiará. La ley de Dios es permanente. Él no la ha cambiado. Tiene una manera de establecerla en nuestro corazón en la presencia de Cristo. Sin embargo, la ley no ha cambiado. Y el cumplimiento de la ley, que es a través del amor hacia Dios y hacia mi prójimo, sigue siendo el cumplimiento de la ley. Esta no cambiará. Por lo tanto, hoy día es importante para nosotros como cristianos y para el mundo que no sigue al Señor, que ellos tienen que entender que la ley de Dios es eterna, no cambiará, y el hombre será juzgado por la violación de la ley de Dios. El pecado es violación de la ley de Dios, y esto no va a cambiar. Así que nos animamos a conocer la palabra, nos animamos a estudiar la palabra, nos animamos a comprender la palabra, a orarla, a buscar a Dios en la palabra y, lo más importante, a obedecer la palabra de Dios. En la obediencia de la palabra de Dios está el conocimiento. Y no pereceremos, porque el obedecer la palabra nos dará el conocimiento de la voluntad del Señor. Dios permita que lo que Él enjuició al mundo y a Israel a través de estos versos del capítulo 4 no ocurra con nosotros, y que podamos estar enterados, conocidos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y por sobre todo obedecerla conforme Él desea que lo hagamos. Me despido, mis hermanos, y cierro el estudio de hoy con una oración. Señor, te doy gracias por lo que hemos estudiado hoy día. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas el corazón de mis hermanos y les ayudes a ellos también, como a mí, a entender que tú no cambiarás, y que aunque el hombre se acomode, y que aunque el hombre se autoengañe y el hombre se mienta, Dios sigue siendo
el mismo Dios fiel y para siempre. Así que no es el hombre el que regula las cosas, sino la ley de Dios, la palabra de Dios. Permite que nosotros estemos siempre atentos a obedecer tu palabra y que podamos predicarla de tal manera que el hombre tenga conciencia de que si no cambia su camino, que si no viene a Cristo y no deja de desobedecer la ley de Dios, un día será alcanzado por ella y será condenado, así como Dios condenó a Israel en estos versículos del capítulo 4 del libro de Oseas. Bendice a mis hermanos, bendice el resto de esta semana y danos un gran fin de semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me despido de ustedes, pero les animo para que participen este domingo en el culto del día 5 de enero. Primer culto del año, tiene que ser un culto maravilloso para el